Mijos, ya está. Sí, solo espera un segundo.
Buenos días a todos. Bueno, buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a dar comienzo a la clase de instituto, de los cursos de verano, los ensayos de los temas del Evangelio, y el maestro va a ser el hermano Faustino López. Voy a comentar solo dos puntos antes de empezar. Gracias, Guillermo. Aupa. Para poder llevar un poco la dinámica de la clase, dado que obviamente no estamos de forma presencial y es un poco más complejo el poder administrar la participación. Primero, respecto a la asistencia. Como estáis poniendo, los que habéis leído mi mensaje, os agradecería mucho si en el chat podéis poner vuestro nombre y apellido, y así yo luego lo exporto y lo analizo y veo quiénes habéis participado. Y después, de cara... Luis Quispe levanta la mano. Eso es. También es otro punto importante. De cara a poder participar y a poder preguntar, podéis hacerlo de dos formas. O usar el levantar la mano propia de Zoom, o escribir en el chat, tengo una pregunta, y escribir la pregunta. Y cuando sea el momento de poder parar para poder analizar las preguntas, pues dejaremos ese tiempo, las leeremos y las responderá Faustino. Entonces, durante la clase, por meramente llevar un poco el equilibrio con el sonido del hermano Faustino, estaréis todos en silencio, y cuando sea el momento de poder participar, pues habilitaremos los micrófonos. Vosotros mismos tenéis permiso para poder reactivar vuestro audio. No hace falta que yo como moderador os dé paso. Entonces, si veis que nadie está hablando, se da el tiempo de poder hacer preguntas y queréis preguntar, o bien presionáis la barra espaciadora de vuestro teclado y dejándola pulsada podéis hablar, o le dais a reiniciar audio, hacéis la pregunta y después volvéis a poner en silencio vuestro micrófono. Entonces, sin más dilación, le voy a dar paso al maestro, que es el coordinador Faustino López, que es su tiempo. Sí, está Faustino. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Muchas gracias, Miquel, por los preparativos. Vamos a empezar con una oración. Irina Naranjo, ¿estás por ahí? Hola. Hola, Irina. ¿Nos ofreces tú, por favor, la primera oración? Sí. Adelante. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos has dado. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder asistir de esta manera al instituto, de poder aprender, de poder siempre seguir en tu evangelio. Te damos las gracias por la oportunidad que tenemos siempre de poder leer las escrituras, de poder tener tu espíritu en nuestras vidas. Te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros y que bendigas a nuestras familias. Te pedimos que podamos entender lo que hoy vamos a ver con nuestro maestro Faustino, que lo bendigas a él con tu espíritu. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Gracias, Irina. Muy bien, entonces, como ha explicado Miquel, la clase va a estar dividida en dos partes. Yo voy a hacer una exposición de la lección del día y después abrimos un tiempo de preguntas para aclarar o ampliar lo que hayáis escuchado. Así que podéis ir tomando nota de las preguntas que queréis hacer, y cuando termine la exposición, más o menos yo hablaría durante unos 45 minutos y luego dedicaríamos una media hora a comentar y a compartir. A ver, que de vez en cuando pido una cosa. ¿Sigo ahí? ¿No me he perdido? Ahora te vemos, Faustino. Ahora te vemos. ¿Va bien? Sí. Muy bien.
Lo que sí es importante que todos hayáis recibido o recibáis y tengáis acceso al programa. Habéis recibido la programación del curso para que sepáis qué toca, qué días. También hay un manual que yo he preparado y que está también en la página correspondiente. ¿Habéis tenido acceso al manual? Todos deberíais, yo no sé, Miquel, si todos tienen acceso al grupo que se ha abierto como ensayos de tema del Evangelio, o si habéis recibido un mensaje diciendo esta es la programación y este es el manual. Si alguien Deberían de recibir un correo electrónico ayer y en el grupo de WhatsApp lo mismo, porque pasa que como están silenciados todos, pero en el chat están diciendo muchos que sí Muy bien. tienen la programación. No obstante, ya sabéis que, como explico en el manual, en la página de la Iglesia, si entráis y ponéis ensayos de temas del Evangelio, ahí aparecen los 11 temas famosos que yo he corregido y, digamos, desarrollado en el manual. En el manual tenéis algunas cosas extras que completan la página de la Iglesia, pero ambas son válidas, por supuesto. Otra cosa es, hay tantos alumnos que se han apuntado y sigue ampliándose el número, que vamos a hacer lo siguiente. Si sois muchos, no tenéis tiempo después para participar. La semana que viene voy a enseñar la lección el martes a las 7, como hoy, y también voy a repetirla el viernes a las 7. Es decir, el martes a las 7 de la tarde voy a dar la lección y el viernes a las 7 de la tarde la repito. De esa manera, de una manera natural, vamos a ir distribuyéndonos. Al que le venga mejor el viernes, que se pase al viernes. El que le venga mejor el martes, que se quede el martes. El que le dé igual, pues que se quede donde quiera y después vamos haciendo una redistribución. Porque si somos 80, sería bueno que hubiera 40 en cada sitio. Pero vamos a hacerlo de una manera espontánea. Vamos a dividirnos de una manera espontánea y natural y luego vamos reorganizándonos para en lo posible tener la mitad del martes y la mitad del viernes. Así que el martes que viene a las 7 doy la lección y el viernes a las 7, la misma hora, la repito. Ese es el plan y vamos a ver cómo poco a poco va desarrollándose. Muy bien, el curso este se llama Ensayos de temas del Evangelio, como he dicho. Y si vais al manual que yo preparé, que he preparado, hay un prefacio en el cual indico algunos de los problemas que algunos jóvenes han tenido. Por ejemplo, un hijo mío fue misionero y se encontró el hombre muy perdido porque los investigadores le hacían preguntas de estos temas que nunca él aprendió, ni en el instituto, ni en el seminario, ni en el CCM, ni en la misión, en ninguna parte. Entonces algunos jóvenes fueron a la misión y se encontraron con que los investigadores sabían más que ellos sobre estos temas que son un poco delicados y no fáciles de entender. Así que algunos jóvenes han vuelto de la misión un poco frustrados porque fueron a enseñar y vinieron confusos en algunos asuntos. Entonces la Iglesia ha puesto estos temas un poco complicados y de los cuales no se hizo mucha publicidad en el pasado, los ha puesto ya en la página de la Iglesia. E incluso, como indico yo en el prefacio del manual, también están incluidos ya en Predicad mi Evangelio, de manera que los misioneros, que ya tienen tableta y por tanto pueden comunicar fácilmente con la página de la Iglesia, también tienen indicaciones en Predicad mi Evangelio de estudiar estos artículos, estos ensayos, que son parte ya de la información que circula por todas partes. Así que este es uno de los puntos que yo pongo en el prefacio. Ya están los temas a la vista. Después hay una introducción en el manual en la cual yo he puesto una charla que dio el Elder Ballard dirigida a los maestros de seminario e instituto.
de los que están inscritos a este curso son maestros y van por libre, ¿no? Son oyentes y ellos quieren escuchar las lecciones para que les sirva un poco de modelo. En esta introducción donde yo cito al Elder Ballard, él en la charla que dio a los maestros de seminario y que yo recojo en la introducción, les dijo a los maestros que deben prepararse bien para responder a los alumnos cuando tengan preguntas sobre estos temas difíciles de entender. Y es muy importante que los maestros, dice el Elder Ballard, se hagan responsables de saber todo esto para poderlo enseñar cuando los alumnos pregunten. En mi caso he tomado la iniciativa y no he esperado que preguntéis, sino que yo me he adelantado y esta es la tercera o cuarta vez que enseño en el Instituto del Templo, concretamente los temas o los ensayos de temas del Evangelio. Y dice el Elder Ballard, ya no vale lo de antiguamente, cuando un maestro no sabía una cosa y un alumno preguntaba, le decía, bueno, eso no es necesario para la salvación, no, eso no es un asunto importante, entonces escurrían el bulto. Y dice, no, los maestros tienen que conocer esto, dice, como la palma de la mano. Así que hemos pasado de una etapa en la que no sabíamos nada a una otra etapa en la que nos han dicho que debemos sabérnoslo perfectamente, conocerlo para estar mejor preparados para responder a las preguntas que recibamos o incluso a responder a nuestras propias preguntas cuando encontremos estos temas en nuestra vida. Una cosa interesante cuando hablamos de responder preguntas, en el mundo de la didáctica, de la pedagogía, de la enseñanza, dicen que un alumno no aprende algo hasta que no lo descubre por sí mismo. Por tanto, se espera que los alumnos busquen y descubran. Así que algunas de las cosas que aquí vamos a presentar y algunas de las preguntas que se van a hacer, a lo mejor yo voy a decir, pues no lo sé, o vamos a leer y vamos a buscar, es decir, buscar las respuestas por uno mismo puede ayudar mucho. Incluso el Elder Bednar dijo una vez, no respondamos a todas las preguntas, no porque no queramos responder, sino porque si ellos las descubren por sí mismos, con nuestra ayuda, ya nunca las olvidarán. Incluso yo tengo una anécdota, cuando yo era 70 de área, el Elder Bednar fue a Sevilla y me tocó a mí acompañarlo para la conferencia de la estaca. Cuando terminó la conferencia de la estaca nos fuimos al aeropuerto y allí teníamos varias horas para esperar nuestros respectivos aviones. Entonces nos sentamos en la sala de espera y el Elder Bednar, como tenía horas conmigo, me dijo, Elder López, ¿tiene usted alguna pregunta? ¿Qué ocasión, no? Un apóstol para ti solo. ¿Qué dije yo? Le dije... Pues no tengo ninguna pregunta, no tengo ninguna pregunta. Y luego estaba yo pensando, habría pensado que soy yo un poco orgulloso. Pero en mi caso en particular no me gusta preguntar, me gusta buscar. Y cuando tengo alguna duda, no pregunto. Empiezo a buscar, empiezo a leer y busco mis propias respuestas y por supuesto si ya no encuentro nada, entonces llamo por teléfono al Elder Bednar y digo, Elder Bednar, mire, que no lo encuentro. Entonces hay ese equilibrio entre responder a las preguntas que nos hagan, que es una responsabilidad, y estar preparados para ello, y por otro lado, darles a los jóvenes, a los alumnos, la oportunidad de buscar por sí mismos sus respuestas. Otra experiencia, yo conocí a mi esposa en la iglesia. Yo me bauticé, 2 años después se bautizó ella, nos conocimos como miembros de la misma rama y demás, y nos casamos. Y ella contaba su experiencia con las misioneras. Dice que ella recibió todas las charlas, y cuando decidió bautizarse lo dijo en su casa y su familia se asustó. Iba a entrar en una secta, estamos hablando de los años 70. Y entonces la madre de mi esposa pidió a una de sus hermanas que fuera a una biblioteca para encontrar información que convenciera a su hermana que no se bautizara. Así que estuvo buscando información contra la iglesia para desanimar a su hermana y descubrió que la iglesia practicó la poligamia. Entonces fue a su hermana, mi esposa, y le dijo, mira, tu iglesia, esa iglesia donde tú te quieres bautizar, han practicado la poligamia, ¿cómo es posible? Entonces mi esposa se quedó sorprendidísima porque la poligamia no está en las charlas.
Así que fue a ver a las misioneras, ya tenía ya compromiso del bautismo y demás, y le dijo, hermanas, dice, no sabía cómo decírselo. Le dije, ¿es verdad que en su iglesia se ha practicado la poligamia? Las misioneras se quedaron muy serias y dijeron, sí. Y esa fue toda la charla sobre la poligamia. Y mi esposa, pues dice, se quedó, entonces tuvo que arrodillarse, y yo oré al Señor y Él me confirmó que sí, que era cosa de Dios. Pero fue una sorpresa, tanto para las misioneras, que no lo tenían en la lista, como para ella, que no lo tenía como una de las enseñanzas previas al bautismo. Entonces, claro, estos son asuntos que conviene tener en cuenta en el estudio. Este año vamos a estudiar esto para conocerlo, para que no sean una sorpresa para nosotros. En la introducción del manual, cuando lo leáis, si no lo habéis leído todavía, hay algunos comentarios del Elder Ballard que voy a ir comentando rápidamente. El Elder Ballard dice, está bien en la página 7 de Números Romanos, en el último párrafo, dice, la responsabilidad de los maestros es ayudar a sus alumnos a experimentar, dice así al final de la página número 7, en Números Romanos dice, experimentar una conversión madura y perdurable al Evangelio y un compromiso de por vida por Jesucristo. Una pregunta interesante que yo haría, podéis ponerla ahí en vuestra mente, ¿qué significa conversión madura? Que luego él añade la palabra perdurable, es decir, se supone que una conversión que no es madura quizá no dure todo lo que debiera. Entonces el Elder Ballard está relacionando el conocimiento de todos los asuntos relacionados con la doctrina y la historia de la Iglesia de tal manera que la conversión sea madura y nos asegure la perseverancia. Yo conocí la Iglesia en octubre del 70. Ha pasado medio siglo. Y en el medio siglo que yo llevo en la Iglesia he visto tanta gente que entra y que sale, que a veces me da la sensación de que en lugar de una iglesia es un pasillo. Pasillo de gente que entra, pasillo de gente que se va. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué será que tanta gente entra y se va? ¿Realmente saben dónde entran? Y cuando se van, ¿saben de dónde se han ido? Por eso lo que buscamos es la necesidad de una conversión madura. Y la conversión madura tiene que estar basada en el conocimiento. Si alguien ha meditado, yo como vengo de la apostasía, tengo un conocimiento personal, ¿no? Experimental de lo que es la apostasía, 20 años. Y la apostasía está basada en la ignorancia. Y la única manera de mantener a una persona en una creencia que no sea verdadera es desarrollarla de forma que oculte mucha información y las personas se mantienen en la ignorancia. La restauración tiene que ser lo contrario. La restauración tiene que estar basada en el conocimiento, no en la ignorancia. Por eso es muy importante que no haya nada de la doctrina de la Iglesia ni de la historia de la Iglesia que no conozcamos. Tenemos que conocerlo y entenderlo, incorporarlo y forme parte de nosotros. Y podamos no solamente entenderlo, sino explicarlo. Y como dice la epistemología, si alguien quiere estudiar algo de epistemología, tenemos que justificarlo también. Entonces, la apostasía se basa en la ignorancia, la restauración se tiene que basar en el conocimiento. Y este curso lo vamos a desarrollar para que nuestro testimonio se apoye en el conocimiento y no en la ignorancia. Y hay que reconocer que años atrás todos esos temas formaban parte de nuestra ignorancia que ha frustrado a tantas personas y a algunas las ha echado de la Iglesia. Y eso es lo que el Elder Ballard trata de evitar mediante esta charla que dio y que yo he recogido en la introducción del manual. ¿Os acordáis lo que dice Doctrina y Convenios 131.6? Si alguien lo encuentra, que dé a la tecla de espaciador y que lo lea. Doctrina y Convenios 131.6. A ver, si alguien, el primero que apriete, que lo diga. Yo lo tengo. Adelante. Es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. Muy bien, muchas gracias. Es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. Decía el de Macón, ¿que la ignorancia de qué? Porque no estamos hablando de la universidad.
No estamos hablando de la filosofía, no estamos hablando de la ciencia, estamos hablando del plan de salvación. ¿Cómo te puedes salvar si no conoces el plan de salvación? Por eso hay que conocer el plan de salvación y todo lo que está relacionado con él. Y luego Jesucristo dijo, él estuvo predicando el Evangelio y casi nadie le hacía ni caso, pero aquellos que se unieron a él y lo aceptaron y formaron y se convirtieron en sus discípulos, les dijo en Juan 8:32, ¿qué dijo el Señor a los que aceptaron su mensaje? Juan 8:32, el que lo pille, que sea el primero en apretar la tecla. Juan 8:32 dijo. Yo lo tengo. Adelante. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy bien, gracias, Aldemir. Entonces, la verdad nos da libertad y nos abre las puertas de la salvación. Así que en este curso vamos a hablar de muchas cosas que se ignoraban o que se ignoran o que no se entienden y a ver si es verdad que después de estos 2 meses somos capaces de meternos en estos temas complejos y no fáciles y salir de ellos triunfantes. Espero que nadie se ahogue dentro de ellos para que este curso no me excomulgue. Así que entre todos vamos a salir a flote de estos temas que en algunos casos son incomprensibles, no porque sean inaceptables, sino porque son muy distintos de nuestra cultura. Y es muy importante no confundir cultura con religión. A veces la cultura y la religión se mezclan y llegamos al punto de cuando yo recibí las charlas, había un joven allí en la pensión de los misioneros que me dieron las charlas y este joven dijo, es que mi madre me ha dicho, pero hijo mío, yo entiendo que los americanos sean mormones, pero los españoles tenemos que ser católicos, ¿no? Eso se llama mezclar cultura con religión, convirtiendo la religión en algo sociológico más que espiritual. En la introducción del Elder Ballard, en la página 8 de Números Romanos, en el primer párrafo dice, ustedes saben que vacunamos a nuestros misioneros antes de enviarlos a servir una misión, ¿no? Y luego él dice, de manera similar, antes de enviar a los jóvenes al mundo, a nuestros alumnos, debemos inmunizarlos con la vacuna de una fiel, profunda y exacta interpretación del Evangelio. Así que cuando enseñamos estos temas, que no son fáciles, como digo, de entender, si los alumnos finalmente lo entienden y los integran en su vida, como por ejemplo dice aquí, los diferentes relatos de la primera visión, la traducción del libro de Mormón, la historicidad del libro de Abraham, etc., si estos jóvenes entienden estos principios, ya están vacunados y ya pueden salir al mundo sin que nadie les haga daño mediante las, digamos, enseñanzas anti-mormonas. Entonces dice aquí que los dirigentes de la Iglesia están haciendo grandes esfuerzos para proporcionar una mejor comprensión de las enseñanzas de la restauración. De manera que los 11 ensayos sobre temas del Evangelio que encontramos en lds.org se van a convertir en una enseñanza fundamental en la maduración espiritual de nuestros jóvenes. Y dice a continuación lo dicho. Es importante que ustedes, refiriéndose a los maestros y por tanto a todos los jóvenes también, dice, conozcan el contenido de estos ensayos como la palma de la mano. Así que esto es un cambio de actitud muy importante. Y luego, por supuesto, hay otros documentos, por ejemplo, no sé si ya oís hablar de los documentos de José Smith, los Joseph Smith Papers, que la Iglesia se ha metido en los archivos y está empezando a publicar todo lo que hay. Yo tengo en mi casa varios volúmenes, que entráis en Internet, y él recomienda que vayamos al sitio web de la Iglesia, los documentos de José Smith, la sección de Historia de la Iglesia, lds.org y demás. Así que dice él que, el párrafo siguiente, el esfuerzo por la transparencia del Evangelio y la vacunación espiritual por medio de un estudio reflexivo de la doctrina y de la historia de la Iglesia, junto con un testimonio ardiente, será, dice el Elder Ballard, el mejor antídoto
para ayudar a los alumnos a responder preguntas, a resolver dudas y a eliminar crisis que podrían enfrentar cuando encuentren este tipo de información en diferentes lugares, o que los amigos, como en el caso de mi esposa, le hablaran y la encontraran sorprendida, y eso le hubiera podido frustrar su bautismo, porque tenía esa fecha de bautismo y aquella información le podía haber frustrado esa fecha, y yo ahora estaría soltero buscándola, ¿no? Por eso es muy importante que estas cosas las conozcamos y que de verdad formen parte de nosotros. Por tanto, él habla de que los maestros tienen que estar preparados. ¿Para qué? Pues para poder responder a preguntas de este tipo. Y termina el Der Ballard, este mensaje a los maestros que yo he puesto en este manual como introducción, que es muy importante comprender el plan de salvación. ¿Cómo podemos responder más fácilmente a las preguntas y entender mejor cualquier tema del Evangelio? Pues conociendo el plan. El plan de salvación es como el marco en el que encajan todos los puntos. De esa manera, si en algún momento tenemos alguna duda, podemos pensar en el plan de salvación como un rompecabezas, y las piezas que vayan encajando en el rompecabezas pues forman parte del plan. Las que no encajen no son del plan. Entonces, por eso el plan de salvación nos da un esquema en el que encajar las cosas que vayamos escuchando y leyendo. Luego ya hace un resumen de las cosas que recomienda a los maestros y a los estudiantes. El plan de felicidad, el plan de salvación, nos da ese esquema en el que encajar todos los puntos que vayamos estudiando. Muy bien, pues esto es lo que vamos a hacer este año. Nos vamos a meter en estos 2 meses en estos temas. Es importante saber que tenemos muchos ejemplos. Yo voy a comentar ahora en un momento uno que fue muy interesante en los años 80 en la Iglesia. Dice que la Iglesia sufre muchos ataques. La restauración está recibiendo continuamente ataques para destruirla. Sabéis que la conferencia de abril tuvo como tema central la restauración. Yo he hecho un resumen, que lo comentamos el otro día en una charla con la Estaca de Vitoria, y es importante esta conferencia, tenemos que estudiarla, porque se centra en la restauración. Y los ataques contra la Iglesia van en contra de la restauración. Uno de los ataques persigue destruir o eliminar de la Iglesia tanto su origen y desarrollo como su funcionamiento celestial. Es decir, trata de destruir la conexión con lo divino y con lo sagrado. ¿Cómo? Y eso es lo que vamos a ir estudiando. Por ejemplo, quitar a Dios como el autor de la restauración del Evangelio y como el director que está llevando a cabo la restauración. De manera que tratan de reducirlo todo ¿a qué? Pues al trabajo de unos cuantos hombres más o menos capaces, pero tratan de quitar a Dios, el elemento divino de la restauración. Y ese es el ataque que vamos a ir viendo en los diferentes temas. Intentan, por ejemplo, quitar al Padre y al Hijo de la primera visión. Y os imagináis una primera visión sin Padre celestial y sin Jesucristo, pues eso, de eso se trata, de quitar al Padre y al Hijo de la primera visión, o de eliminar al ángel Moroni relacionándolo con la aparición de las planchas. Yo recuerdo que un grupo religioso y cultural decía a la Iglesia: nosotros estamos dispuestos a unirnos a vuestra Iglesia si reconocéis que el Libro de Mormón no es un libro histórico. Es decir, que Ley, Nefi, Lamán, Alma, es un libro que sirve ¿para qué? Para comunicar principios. Es decir, los principios de vuestra Iglesia nos parecen estupendos, estamos dispuestos a aceptarlos, y el Libro de Mormón es una manera que José Smith utilizó como una novela para transmitir estos principios de una manera organizada y con un guión. Así que si elimináis la parte, es decir, si quitáis a Moroni, las planchas de oro, el poder de Dios, aceptamos vuestra Iglesia. Esto es otro de los ataques que estamos diciendo. Es decir, trata de quitar el poder de Dios de la traducción del libro o de la dirección de la Iglesia. De manera que los dirigentes de la Iglesia no son apóstoles, no son profetas, son personas inspiradas, muy inteligentes, pero nada relacionado con la divinidad.
El presidente Paque dijo una vez: lo que el mundo necesita hoy no es que se demuestre que los profetas son hombres, cosa obvia, sino que los hombres pueden llegar a ser profetas. Así que vamos a tratar de descubrir este ataque, que es el que pretenden los que quieren acabar con la restauración, este ataque de quitar lo divino de la restauración y reducirlo solamente a algo puramente humano. Yo no sé si habéis oído hablar alguna vez de Mark Hoffman. Mark Hoffman, en los años 80, fue un jovencito de la Iglesia, fue misionero en Inglaterra, y cuando estuvo en Inglaterra se convenció de que la Iglesia era falsa. Un joven que va a la misión y en la misión descubre que la Iglesia es falsa y vuelve con este sentimiento a su casa. Y él estaba convencido de que en los archivos de la Iglesia hay documentos que, si la Iglesia permitiera que se vieran, descubrirían o demostrarían que la Iglesia no es lo que dice ser. Entonces, como él no podía entrar para sacar esos documentos que demostraban que la Iglesia no es lo que dice ser, ¿qué hizo él? Dice, bueno, pues lo voy a falsificar. Y empezó a falsificar documentos para destruir la Iglesia. Uno de los documentos que él falsificó fue una carta de Martin Harris, en la cual Martin decía que fue testigo no de un ángel. Martin Harris no vio al ángel Moroni, vio una salamandra blanca. O sea, que ello dejó a la gente sorprendida. O sea, que entonces el ángel Moroni no existe. No, Martin Harris dijo que el ángel Moroni no existe. Lo que fue es una salamandra blanca, una especie de aparición mística llena de simbolismo, pero nada de un ángel que se le apareciera para las planchas. Es lo que estamos comentando. Quitas al ángel y quitas las planchas del Libro de Mormón. Quitas al Padre y quitas al Hijo de la primera visión. Quitas el poder de Dios en la traducción del Libro de Mormón. Quitas la inspiración en la historia del libro de Abraham. Y así poco a poco vas quitando el ingrediente divino de la restauración. ¿Y qué se queda? Pues la obra de los hombres. ¿Y qué es la obra de los hombres? Pues lo mismo que teníamos en la apostasía. Porque ¿cómo surgen las iglesias apóstatas? Pues por iniciativa humana, no por revelación divina. Porque la restauración, ¿cómo empieza? Pues el Padre y el Hijo. ¿Qué hace el Padre? Presenta a Jesucristo. ¿Qué hace Jesucristo? Da testimonio de la apostasía y empieza la restauración que Él personalmente dirige, Jesucristo. Y a partir de ahí ya viene todo el camino seguido, ¿no? Viene el Libro de Mormón, con Morón y las planchas y el poder para traducir, viene el sacerdocio de Aarón, viene el sacerdocio de Melquisedec, vienen las llaves, viene la obra de Elías el profeta, el templo, la obra vicaria, sellamiento, las familias eternas, todo eso dirigido por Dios. Pero claro, si quitas a Jesucristo, si quitas el poder de Dios y lo dejas todo como una cosa que hacen los hombres, se acabó la restauración y ya estamos otra vez en la apostasía, obra de hombres y no obra de Dios. Entonces lo que vamos a ver durante este curso es cómo la mano del hombre intenta quitar a Dios de la restauración para convertirla en obra de hombres y no en obra de los cielos. De manera que la pregunta es, ¿esto es una cosa celestial o es una cosa terrenal? ¿Es una cosa divina o es una cosa humana? ¿Es una cosa espiritual o es una cosa material? ¿Es una cosa temporal o es una cosa eterna? Y ese es el gran debate. Podemos decir que esta es una obra maravillosa, pero cosa de hombres, o podemos decir que esta es una obra divina que por miedo del poder de Dios se ha llevado a cabo. Así que vamos a ir viendo estas ideas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para la semana que viene? Ya sea el martes a las 7 de la tarde o el viernes a las 7 de la tarde, porque vamos a dar 2 días, a ver si poco a poco, de una manera natural, nos dividimos en 2 grupos. Pues vamos a dar la primera lección. ¿Cuál es la primera lección? Si vamos al manual. Aquí tengo yo el manual. Lo he impreso. Ensayo número 1. Relatos de la primera visión de José Smith. Una cosa que vamos a hacer durante el curso, el método que voy a seguir es el siguiente, salvo que alguien me demuestre lo contrario, lo quito. Voy a dedicar una parte a presentar la lección y luego unos minutos a presentar la siguiente.
Ahora ya he entrado en la parte de los minutos para presentar la lección siguiente, que es la que tenemos que leer para la semana que viene. Los relatos de la primera visión de José Smith. ¿Por qué están incluidas este capítulo en...? Pues porque José Smith escribió de su puño y letra uno de los relatos, dictó otros 3 para sus escribas y ahora tenemos 4 relatos diferentes de la primera visión que tienen en José Smith su origen. ¿Y qué han hecho los enemigos de los anti? Pues han comparado los 4 relatos de José Smith, han dicho que son incompatibles, por tanto José Smith se lo inventó. Y de un plumazo se ha cargado la primera visión. Si habéis escuchado la conferencia general, os daréis cuenta que la primera visión es el principio de la restauración. Si elimina la primera visión, se acabó la restauración. Por eso se han concentrado en acabar con la primera visión. Y aquí vamos a hacer este trabajo, es decir, vamos a leer los 4 relatos y vamos a compararlos. Así que leed los 4 relatos que José Smith dictó, uno lo escribió en mano y otro lo dictó, comparadlos y veis si son incompatibles o complementarios. Si son incompatibles, pues nos vamos por ahí a buscar una iglesia, o si no, nos hacemos del Madrid y se acabó el problema. ¿No? No, del Madrid tampoco. Pues del Gijón. ¿No? Entonces, este es el trabajo que tenéis por delante. Y además, José Smith no solamente hay 4 relatos, también hay otros 5 relatos más de gente de la época, que también contó lo que le habían escuchado decir a José Smith. Por tanto, tenemos otras 5 versiones más. Tenemos 9 versiones de la primera visión y la pregunta es, ¿son complementarios o incompatibles? Si alguien ha entrado alguna vez en mi Facebook, yo no sé cómo se entra en mi Facebook, yo sé que estoy allí dentro. Si alguien sabe entrar en mi Facebook, yo he dedicado 3 artículos a los relatos de José Smith y desarrollo todo lo posible los 4 de los que él es el autor y los 5 de sus contemporáneos. Y hago pues un estudio comparativo y demás. Pero vamos, en el manual y en la página web de la Iglesia tenéis un estudio básico de los relatos de la primera visión. Así que leedlos, comparadlos, sacad vuestras conclusiones y venid la semana que viene, el martes o el viernes a las 7 de la tarde, con vuestras conclusiones. Y vamos entre todos a resolver el primer problema, y es, ¿son compatibles los relatos de la primera visión y por tanto la primera visión es un relato real? ¿O José Smith se lo inventó todo para empezar la restauración? Bueno, pues eso es los que son contrarios a la Iglesia dicen que son incompatibles, por tanto son mentiras. Se lo ha ido inventando sobre la marcha. Y los que son amigos de la Iglesia dicen que son compatibles. Ahora la pregunta es, ¿con quién nos quedamos? ¿Con el gobierno que dice que nos quedemos en casa? ¿O con los tenderos que nos piden que salgamos a la calle? Pues eso tenemos que decidirlo, ¿no? Antes de que nos contaminemos. Y como dice el del Bala, vamos a vacunarnos antes de meternos en la primera visión. Yo he estado en la arboleda sagrada y reconozco que allí no había nada, más que árboles. Pero es que no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de cosas espirituales y de una historia que tenemos que encontrar coherente. Así que este es el plan de la lección. Yo he terminado, así que ahora si queréis vais apretando teclas y cuando ya nadie tenga nada que decir, ofrecemos una oración y no sé si Miquel querrá añadir algo al final para la planificación y concluimos la lección. Hoy son ya las 8 menos cuarto, así que yo creo que vamos bastante bien. He dedicado 45 minutos a la exposición. Ahora vamos a dedicar 15-20 minutos a vuestras palabras, comentarios y demás, y nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Comentarios o preguntas? Apretad lo que ha dicho Miquel y comentáis. Todavía no hay tiempo para dudas, ¿no? Faustino. Adelante. Es que yo levanté la mano, pero como veo que nadie me hace caso, entonces hablo. A ver, José, di. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos luchando con el virus. Una pregunta. Aparte de los 11 temas que vamos a tratar en este curso, sobre la marcha entre uno y otro, ¿podemos tratar hacer alguna pregunta sobre otro tema de estos
Sí. controversiales. En el último curso que lo enseñé, como había varios días de clase, hablamos de mormonismo y masonería, hablamos de la infalibilidad de los líderes, hablamos de matrimonio y exaltación, y hablamos de algunos temas que los alumnos propusieron y lo fuimos desarrollando. Así que aquí, como no va a haber días extras para ellos, sí podemos convertirlo, como tú bien dices, en preguntas. Uno puede decir, oye, mira, aunque no es el tema de hoy, me gustaría preguntar tal cosa. Podemos, o yo si estoy preparado respondo, y si no decimos, buen tema para prepararlo para la semana que viene. Entonces nos preparamos y respondemos a la pregunta. Pero me parece una buena idea. Así vamos complementando algunos temas que no están en el programa, pero que también son dudas en las mentes de, y podemos... A mí me gustaría que cuando terminara este curso no hubiera ninguna duda en la mente, salvo la propia de la ignorancia, porque no todas las cosas las sabemos, pero no dudas de problemas de testimonio y de conversión. Así que adelante con ello. Sí, bueno, más que dudas, de mi parte por lo menos, es conocer la postura oficial de la Iglesia y saber qué responder, ¿no?, ante la pregunta. Perfecto. Sí, cuando hagáis esa pregunta, si yo estoy preparado, bien, y si no, tomo nota y entre todos buscamos respuestas que daríamos a la semana siguiente con mucho gusto. Así que Perfecto. me parece oportuno, interesante y útil la propuesta. Gracias. Jason Ramírez tenía una pregunta. Pregunta. Voy a activar el audio para que la haga. Jason. Vale, ahí la dejé escrita. ¿Cómo es que se llama? Mark Homan. Es Mark. Mark. Vale, y... M-A-R-K. Ajá. H-O-F-M-A-N. H-O-F-M-A-N. Yo tengo un estudio muy completo de lo que ocurrió allí, es una cosa tremenda. Él dijo lo siguiente, porque cometió 2 asesinatos y acabó en la cárcel. Y él dijo a un periodista, bueno, si él no hubiera confesado que los documentos que fue produciendo eran una falsificación, nadie lo habría descubierto. Y la Iglesia se había encontrado con los miembros de la Iglesia se habían encontrado con un serio problema. Yo en aquella época, no me acuerdo si era el Time o el Newsweek, en la portada sacó la salamandra blanca y uno de mis consejeros dijo, oye, estoy empezando a tener muchas dudas. Si se ha demostrado que Martin Harris no vio un ángel, sino que vio una salamandra, entonces aquel hermano dio por supuesto que, como estaba comprobado que era una carta verdadera, y no lo era, ¿sabes cómo descubrieron que era falso? Este muchacho usaba tinta utilizando la fórmula del siglo XIX. Utilizaba papel de la época. Vosotros, si vais a una biblioteca y consultáis un libro, siempre al final hay hojas en blanco, ¿no? Arrancáis la hoja en blanco del libro ese. Entonces, la hoja es del siglo XIX, la tinta del siglo XIX, y en aquella época no había todavía un método para saber cuánto tiempo lleva esa tinta en ese papel. Consiguieron hacerlo, se dieron cuenta que esa tinta del siglo XIX llevaba una semana en aquel papel del siglo XIX, por tanto, era una falsificación. Pero aquello fue una experiencia tremenda, lo de la falsificación de los documentos, que los periódicos aprovecharon. Por ejemplo, Los Angeles Times lo sacaba en la portada y decía, la Iglesia de los Mormones unveiled, the Mormonism unveiled, los han descubierto, es decir, la Iglesia completamente, y estaban destruyendo la Iglesia poco a poco. De repente se descubre que era mentira todo, este muchacho cometió 2 asesinatos, lo agarraron, lo llevaron a la cárcel, confesó que todo era una falsificación, el periódico todavía le faltaba publicar 2 o 3 artículos, que tenían mucha tirada gracias a los artículos que publicaba en la portada, y aunque supo que era mentira, siguió publicándolo como si fuera verdad. Y cuando se acabaron los artículos de publicar, entonces sacaron una viñeta en el interior totalmente perdida que decía, todos eran una falsificación. Y yo tengo un discurso que dio el Elder Oaks, y tengo yo el discurso que dio, una charla del Elder Oaks, en el cual se quejaba de si sacaron en la portada los artículos en contra de la Iglesia, ¿por qué no sacaron en la portada el titular diciendo todos eran falsos?
Entonces hay aquí una manipulación entre los medios de comunicación y los antis, que el resultado es desastroso. Vamos, no tenemos que ir muy lejos, no hace falta más que... yo tengo el teléfono aquí y recibo tonterías blancas, verdes y amarillas, todas mentiras. Y que vienen de vosotros, con perdón. Y aquí vosotros me refiero a... ¿no? Oye, que no hay que salir, oye, que sí hay que salir, oye, que por qué no salimos, oye, ¿cómo es posible? Y digo, pero bueno, por favor. Incluso a veces me llegan 2 mensajes contradictorios. Y son de esos que se transmiten y se transmiten. Ahí te lo remito, ahí te lo remito, ahí te lo puedo enviar. Y todo es mentira. Entonces, esto se ha convertido en la gran herramienta de la mentira. Y el presidente, el Elder decía, pero ¿cómo es posible que un periódico publique en la portada que los mormones son todos mentira todo porque está demostrado por unos documentos, y cuando se descubre que los documentos son falsos lo publican en el interior porque no quieren reconocer que la mentira en la portada es igual de mentirosa antes que después? Por eso vamos a ver cómo hay ataques organizados contra la primera visión, ataques organizados contra el libro de Mormón, ataques organizados contra todo lo que la Iglesia ha hecho en la restauración. Y si no somos capaces de descubrirlo, nos van a engañar y nos vamos a marchar de la Iglesia hasta descubrir que nos fuimos por ignorantes más que por otra cosa. Así que eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en este curso. Así que todas las preguntas que tengáis las preparáis, especialmente sobre el tema a desarrollar, para que los desarrollemos completamente. Y, por supuesto, como decía José, si hay alguna pregunta complementaria, yo encantado, no de responder todo, porque no me reconozco tan sabio, pero sí el compromiso de entre todos de buscar respuestas con respecto a la relación oficial de la Iglesia en ese sentido. Más cosas. Jorge ha levantado la mano. Adelante. Sí. Bueno, yo un comentario que tengo con todas estas cosas que estábamos comentando. Yo reconozco que a mí todos estos temas que pueden denominarse, pues a lo mejor más profundos o muy controvertidos o incluso de investigación, a mí siempre me ha gustado leerlos y al final la conclusión que yo saqué es obtener mayor fe en todo esto. Al final es religión. Y la religión va de experiencias espirituales que yo tengo con Dios. La cabeza también funciona y me ayuda mucho el darme cuenta de la profundidad de temas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si saliera el diario de Caifás? ¿Qué pensaríamos de Cristo? Bueno, siempre hubo críticas y siempre las habrá, y además ha sido un arma muy útil del diablo. Pero también tenemos que olvidar que no podemos tener la actitud de decir, bueno, yo voy a tener fe, pero dímelo todo clarito. Esa actitud no puede ser a la vez. A mí una cosa que personalmente me ayudó a no hiperventilar en algunos momentos es cuando yo me di cuenta que hay gente profesional que gana muy bien la vida hablando en contra de las creencias de otros. Y en este caso hay gente que es profesional de ello. Y yo de alguna manera lo que me ayudó todo esto es a obtener un mayor testimonio y a darme cuenta de que todo es real, pero es más humano de lo que a veces queremos llegar a creer, que José Smith se ponía los pantalones una pierna después de otra, que a veces creemos que de alguna manera tenemos una fantasía que no es real. Es real que todo lo que digo es verdad, pero también era real que era un hombre mortal que se estaba ganando su propia salvación, mientras a la vez nos ayuda a la nuestra, cosa que no tenemos a veces eso en cuenta. Gracias. Lo que estábamos comentando, si no me equivoco, lo de la conversión madura, ¿no? Hay que tener una conversión madura. Es decir, yo a veces veo miembros de la Iglesia que son tan místicos, que es como esos niños pequeños que dicen, mi papá es el más fuerte, mi mamá es la más guapa. Y yo digo, pobrecillo, cuando crezcan se van a dar cuenta que su papá no era el más fuerte ni su madre la más guapa, pero seguían siendo su papá y su mamá, ¿no? Incluso cuando yo escucho testimonios en los púlpitos y tal, digo, ese testimonio es un poco místico y demasiado frágil, precisamente porque no es un testimonio maduro, es un testimonio un poquito basado en el misticismo. En fin, a lo mejor no debiera decirlo, pero sí es cierto que tenemos que recordar que hay ciertas cosas que entendemos y ciertas cosas que no entendemos, lo cual no significa nada, porque no sé si alguien conoce algo de Karl Popper. ¿Habéis leído algo a Karl Popper? Popper es uno de los
de los teóricos de la ciencia más grande que han existido. Era un austríaco que se crió en Inglaterra, y si alguien tiene oportunidad de leer cosas de Popper, que lo lea. Sabéis que yo me acuerdo que en la universidad decían, la ciencia fundamental es la física. Las demás no son ciencia, pero la física es ciencia, que forma parte de las ciencias naturales. Y Popper decía, ni siquiera la física. Toda ciencia es falible. Y los científicos tienen que ser humildes, porque se equivocan. Hasta los físicos se equivocan. Por tanto, la falibilidad es parte de la vida. Y algunos que son tan místicos, que piensan que todo es perfecto, el día que se dan cuenta que no es perfecto, de repente se desengañan y desaparecen porque era una conversión inmadura y frágil. Por tanto, como bien dice Jorge, es decir, hay cosas que entendemos y cosas que no entendemos, pero tienen que encajar en un plan que nos permita saber que tengo evidencias suficientes para seguir mi camino. El camino que he escogido. Que no es todavía la información completa, por supuesto, y habrá algunos de los temas que no encajen. Ya comentaremos algunos temas que no encajan en nuestra mente, en nuestra cultura, pero todavía sí encajan en la estructura, llamémosle religiosa, teológica, de las cosas que estamos llamando restauración. Lo iremos comentando. Yo creo que es un tema muy interesante para desarrollar y yo espero que lo disfrutemos juntos. Por eso, como me gustaría que hubiera un diálogo entre todos, voy a dividir la clase en 2 días, martes y viernes. Eso supone un doble esfuerzo, pero yo creo que merece la pena. Merece la pena, a ver si aprovechamos estos 2 meses para vacunarnos, como decía el de Ballard, contra el virus espiritual anti. Gracias, Jorge. ¿Más cosas? Omar tiene una pregunta. A ver, Omar. Aprieta la tecla. Ahí. Vale. Sí, ahora que siempre cuando tratamos temas, ¿no? Como el caso de José Smith, que ha tenido que pasar por muchísimas pruebas y desafíos, una pregunta que, ya que hablamos mucho del tema, es una que me han hecho pues alguna que otra vez en la misión y quizás fue de las más complicadas que a mí me tocó responder, y es cuando se refería a la razón por la cual en aquel tiempo, cuando ya la Iglesia estaba ya en su crecimiento, pues no se le otorgaba, digamos, el sacerdocio a la gente de raza, en este caso de raza negra, hasta que ya, no sé si fue hasta los años 70, creo, que es cuando ya, no sé si fue, era hasta Benson, creo que fue que tiempo después lo aprobó. Kimball, perdón. Pero la razón realmente por la que no se lo otorgan en esa época, exactamente no se me quedó del todo claro. Bueno, eso es uno de los temas, así que ahí os lo dejo si queréis, ahí una especie de pincelada. La pregunta es, cuando Brigham Young lo estableció, ¿lo hizo como gobernador o lo hizo como profeta? ¿Era una norma política o era una revelación? Así que eso lo vamos a debatir y es uno de los temas del curso. Es decir, ¿por qué razón la Iglesia durante muchos años no permitió que los negros tuvieran el sacerdocio? No era discriminación, porque una cosa es la discriminación y otra cosa es lo que estamos hablando, pero la pregunta es por qué, y ese es el tema que veremos en el capítulo. ¿Cuál es el ensayo que toca ese? El sacerdocio y la raza es el número 6. El número 6. Y será un tema muy interesante a debatir. Es como lo de la poligamia o matrimonio plural, otro tema interesante. Y vamos a luchar ahí entre todos para tratar de entender cosas que no encajan en nuestra mente, pero que tienen su lugar. A ver, más cosas. Entonces, Omar, hablaremos sobre ese asunto dentro de poco. ¿Quién más tiene por ahí? Yo tengo una pregunta. ¿Quién? Yo. Rebeca. Bueno, a ver, no sé exactamente cómo hacerla, pero bueno, la cosa es que
en mi visión, bueno, o antes también, ¿cómo lo digo? Empezaron a leer el libro de Mormón y empezaron como a preguntarme, bueno, no a preguntarme, sino como a dar por hecho de que como los lamanitas se separaron y todo eso, y les cayó una maldición de que iban a ser oscuros y todo eso, y repugnantes y todo lo que dicen, que porque Dios le maldijo y que ahora si siguen existiendo hombres de color es porque están malditos. Entonces, bueno, eso lo veremos también, ¿no? Que tiene que ver con lo que ha dicho Omar. ¿Y en qué consiste la señal? Por ejemplo, en el caso de Caín, hubo una época en la que decían que Dios castigó a Caín y la maldición fue la piel negra, y que los descendientes de Caín eran los que heredaban la maldición y era la piel negra lo que lo decía. Pero en realidad, si vamos a la Biblia, veremos que la señal no tiene nada que ver con la piel negra. Dios puso una señal sobre Caín para protegerlo y, bueno, hablaremos de eso cuando toque. Y lo podemos relacionar con lo que dices tú, Rebeca, sobre la señal que puso sobre los lamanitas con una intención de que no se mezclaran. Y la pregunta es si era un problema de raza o era un problema de creencias, ¿no? Si era ideología, creencias religiosas, si era algo espiritual o físico. Así que lo hablaremos, lo desarrollaremos. Un segundo. Adelante. Más comentarios en los minutos que nos quedan. A ver, Guillermo, ¿quién es? Niel. Daniel Lozano. Niel Lozano, adelante. Niel. La cosa es, por ejemplo, ¿se te pueden enviar artículos y cosas por correo como para que en vez de, en plan, en la clase decirte, oye, tengo una duda de tal, si te la puedes preparar para la próxima clase, sino en plan, enviarte la duda y enviarte un artículo y lo vas viendo y en la clase ya pues va la cosa más fluida, no sé si me explico. Si me mandáis algo con antelación, igual que yo os he dado el manual para que lo vayáis leyendo previamente, si a mí me mandáis un artículo, mira, este artículo, ¿qué piensas? Para que en la próxima lección no lo comentes. Entonces eso me da tiempo a prepararlo mejor, mucho mejor. Si me mandáis la pregunta con antelación y algún documento que la desarrolle, más fácil la respuesta después, por supuesto. Y tampoco no tengo el manual, no sé cómo conseguirlo. Pues Miquel, Neil no tiene el manual. Pues escriben por el chat tu dirección de correo y te lo mando ahora mismo. He mandado a las 7:15 a los que se habían matriculado hoy. Ayer a la noche mandé a los que se habían matriculado hasta ayer, pero hoy, claro, quedaban algunos. Entonces, mándame ahora por el chat tu dirección de correo y te lo envío ahora mismo. Y los que estéis en grupos de alumnos de Vitoria, en el grupo de Vitoria y de Madrid está el manual. En otros sitios os ponéis en contacto. Por correo. Lo envié por correo electrónico. Él por correo electrónico os manda el manual para que tengáis acceso a él. Que es un manual que me ha costado muchas horas de trabajo para completarlo, como utilizando la fuente de la Iglesia. Yo soy un maniático de la lengua, quizás sea uno de mis errores, como le pasaba a Unamuno también con el español. Entonces yo he entrado en la página de la Iglesia, he visto los ensayos, me ha parecido horroroso el español que utilizan, con perdón. Lo he corregido, lo he completado, lo he desarrollado sin modificar nada, excepto he incluido algo cuando una autoridad general dijo que había que modificar un punto. Así que yo creo que el manual puede ser bastante útil si lo usáis. Si alguien no lo consigue, pues nada, entra en internet y está ahí en los ensayos de temas del Evangelio. Pero me gustaría que tuvierais una copia del manual todos. Antes de dar paso a Ángel Distra, que tiene una pregunta, ¿todos los asistentes estáis en el grupo de WhatsApp? Quien no esté, por favor, que escriba por el chat quién no está y lo añado ahora mismo. Es el grupo de ensayo, ¿no? Del tema del Evangelio. Eso es, sí. Porque en ese grupo está el manual y está la programación de los cursos, para que sepáis qué día toca qué cosa, para que estéis preparados. Poner quién no es y vuestro número de teléfono, porque iPad no estoy yo muy seguro quién podría ser. Perdonar que no se sepa identificar. Entonces, poner quién no es, eso es, vale, mejor ahí.
que no estáis, luego me voy a exportar yo el chat y os añado. A Daniel Lozano ya le he enviado por correo el manual. Perfecto, también podéis usar en privado, como estáis haciendo alguno. Vale. Pues doy paso... Bueno, Ángel Diestra, puedes poner el sonido y hacer la pregunta. Ángel. Un poco más alto. No te oigo, Ángel. No te oímos. Tienes que apretar la tecla famosa o abrir el micrófono. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ojalá? A ver, está por ahí, Miquel. Estoy dándole a reiniciar audio de la persona, pero no lo coge. Igual tiene problemas para... ¿Pregunta alguno más antes? ¿Alguna otra pregunta mientras el Ángel encuentra la palabra? Yo tengo una pregunta. Dayana. Sí. Entonces, como yo estaba leyendo un poquito sobre la historia de la iglesia y todo, ¿y cuál es el motivo de tanta persecución para él? Para José Smith, para todo, para en general. ¿Por qué tanta persecución que lleva? Un estudio que hice yo de razones por las que perseguían a los mormones. Entonces hay muchas razones que se dan. Por ejemplo, razones económicas. Como los miembros de la iglesia viajaban en grupo, cuando llegaban a un estado creaban un desequilibrio económico. Y eso creaba una inestabilidad económica que provocaba enfrentamientos y expulsiones. Otras razones que decían, bueno, pues dicen que en los Estados Unidos en aquella época había un equilibrio entre los amigos de la esclavitud y los contrarios a la esclavitud, ¿no? Y como los santos de la iglesia, los miembros de la iglesia eran contrarios a la esclavitud, eso rompía el equilibrio y también creaba problemas políticos. Entonces decían problemas sociales, problemas políticos, problemas de carácter económico. Y al final, eso es un estudio que yo hago en la introducción de mi libro sobre los mormones en España, se cita a un experto que dice: ni razones sociales, ni razones políticas, ni razones económicas, eran por razones espirituales, porque creían en la revelación, porque creían en la manifestación de los ángeles, de mensajeros del cielo, porque creían en los dones del Espíritu Santo y no lo podían soportar. Hasta el punto de que los que mataron a José Smith no eran políticos, no eran economistas, eran personas religiosas, aquellos que dirigían la persecución contra. Porque José Smith se atrevió a decir que Jesucristo en persona había dicho que ningún grupo religioso de la época lo representaba, sino que con sus labios me honran, pero su corazón, y aquello le provocó persecuciones hasta que lo mataron. Vosotros sabéis muy bien lo que pasó, ¿no? Cuando él contó a aquel pastor de una iglesia cuyo nombre me callo, su visión. Dice, a partir de ahí, a pesar de que era un niño de 14 años, que podían haberle dicho, bueno, es cosa de niños, no. Dice, a partir de ahí empezaron a perseguirme, y hasta que no me mataron no pararon. Por tanto, razones puramente religiosas. No aceptaban la idea de que la revelación continúa, que los dones del Espíritu Santo se manifestaban de nuevo y que los cielos dirigían a un grupo religioso restaurando el evangelio perdido. No lo consintieron y lo persiguieron hasta que acabaron con él. Eso es lo que dicen en este estudio que yo recomiendo. Un estudio, ¿por qué razón? Entonces buscáis las razones económicas, las razones políticas, las razones sociales, las razones religiosas, y descubriréis que las razones religiosas estaban en la razón fundamental de la persecución, aunque parezca mentira. Precisamente un país que presumía de tener libertad religiosa. Y de libertad religiosa nada. Y si no estudiar lo que pasó con todos los que huían de Europa de las persecuciones de la Inquisición y se fueron a Estados Unidos
lo que hicieron allí. Si lo queréis estudiar, yo lo he estudiado muy bien. ¿Qué hacían los grupos protestantes cuando llegaban allí? Se establecían en un estado y decían, y aquí este estado es metodista. Y no se permite ninguna otra religión. Y si viene uno, le cortamos la nariz. Y si vuelve, le cortamos las orejas. Y si vuelve, lo matamos. Esa es la libertad religiosa que había en Estados Unidos en la época de la inmigración. O sea, cuando iban el Mayflower y todos estos. Leedlo, la libertad religiosa en Estados Unidos. En aquella época. Por eso a los mormones, con perdón, los persiguieron por razones religiosas y a José Smith lo mataron por razones religiosas. Lo que pasa es que José Smith en aquella época era candidato a la presidencia de los Estados Unidos. También dicen que era porque, como era candidato y no querían que los mormones fuesen los que gobernaran en América, lo mataron también. Otras razones políticas, pero dicen que todavía tampoco esa era la razón. Pero es un tema apasionante también para estudiarlo, así que os lo recomiendo. Y puede ser un motivo de discusión también si se hace como pregunta, pero vamos. No sé si queréis que hablemos de las relaciones sociopolíticas de la persecución de los santos. Otro tema realmente interesante. Muchas gracias por la pregunta. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Ángel está de vuelta. Así Adelante. puede conectar ahora el audio. Venga, Los Ángeles. Bueno, yo soy Mari Carmen, pero es que está el nombre de mi padre. A ver, Mary, cuéntanos. Mi pregunta es que, bueno, como vamos a tocar puntos o temas delicados, ¿qué nos aconsejarías tú como enfocarnos, o sea, aprender a base de la fe o en qué momento diferenciar con la ciencia y de la fe? Porque a veces yo en algún momento pues he pensado que iba como a la par, como en el plan de, como en la creación, perdón. Bueno, el Elder Bala, si leéis en la introducción la charla que él dio a los maestros, él habla de la importancia de una combinación equilibrada entre el conocimiento, el testimonio, la fe. Es decir, que ahí necesitamos... Eso, volvemos a lo de Karl Popper. Él decía que tenemos que estudiar y recordar que no todo lo vamos a entender intelectualmente. Y las cosas de Dios no se entienden muy bien sin la revelación, y la revelación requiere fe en los reveladores. Entonces, en las cuestiones de religión necesitamos una combinación entre el conocimiento y la fe. Y ese equilibrio es muy importante, porque hay cosas que entendemos con la mente y hay otras cosas que tenemos que sentirlas espiritualmente. Y esa combinación nos permitirá avanzar en las cosas de Dios. No sé si habéis leído algo de William James. William James es el gran pragmático de Estados Unidos, y él decía que en las cosas de la ciencia vamos con el método científico, en las cosas de la religión vamos con un método distinto. Y en las cosas de la religión no todo lo entendemos con la mente, y por tanto tenemos que recurrir a otros recursos, a otros métodos, a otros medios. Y a veces tenemos que utilizar el espíritu en aquellas cosas que no llega a la mente. Entonces, las cosas de la religión requieren un esfuerzo combinado entre lo intelectual, entre lo emocional, lo espiritual. Yo me acuerdo que cuando los misioneros me dieron las charlas, que yo tenía 19 años, aquello para mí fue algo muy interesante, porque yo estaba metido espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente y hasta físicamente. Entonces, mi testimonio me llegó en los 4 aspectos del carácter. Me llegó en lo espiritual, me llegó en lo intelectual, me llegó en lo emocional y me llegó en lo físico. Y por tanto, yo creo que los 4 aspectos de la personalidad y del carácter intervienen en las cosas de Dios. Yo diría que incluso también en las cosas de la ciencia y demás, pero bueno, por lo menos en las cosas del espíritu necesitamos utilizar esos 4 aspectos de nuestro carácter. Más cosas. Tenemos... Son 1:15, y más o menos es la hora de terminar, salvo que haya alguna pregunta por ahí. Seguramente que habrá muchas por ahí en la cabeza, pero vamos, tenemos 2 meses para ir sacando de la cabeza las neuronas descolocadas, ¿no? Cri ha levantado la mano.
¿Dónde está? Aquí. Sí, sí, ya le doy. Es KR, pero no pasa nada, lo siento. Una cosa. Has dicho que podemos hablar de muchos temas sobre el cual han hecho muchas preguntas las personas. Yo me he encontrado en alguna vez algún caso un poco macabro, pero que también es verdad, sobre el tema de los exorcismos dentro de la iglesia. Porque evidentemente, y aparte me he hecho, y más ustedes que siempre estáis con el espíritu en la boca, ¿no? Siempre que decimos siempre que explicamos algo de la iglesia, siempre decimos que el que confirma es el espíritu, ¿no? Siempre hablamos sobre la gran influencia que tiene el Espíritu Santo a la hora de compartir absolutamente todo. Y realmente es el que da la veracidad, es el que puede dar el comienzo a la conversión, incluso llegar a la conversión madura que hablabas, ¿no? Que al final son estos actos espirituales los que te hacen llegar a ti dentro de la iglesia. Pero este tema, he estudiado yo algunas cosas, he visto yo otras muchas, pero ha sido algo que siempre ha sido como, me falta algo más por saber. Entonces la pregunta, ¿cuál es? La postura de la iglesia en esto del exorcismo y si se ha practicado dentro de la nuestra. Hombre, yo no sé si habrá alguno que haya practicado el exorcismo. Yo espero que no. Porque una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa son los espíritus que hayan por ahí sueltos, ¿no? Lo del Espíritu Santo yo creo que tampoco es una cosa tan misteriosa. Es decir, hay ciertas cosas que no podemos conocer si no viene por medio de la revelación. Es decir, hay, por ejemplo, cuando José Smith hizo la oración en la Arboleda Sagrada, y hablaremos de esto la semana que viene, él de repente, solamente con esa experiencia que él tuvo, ya descubrió principios completamente perdidos durante siglos. Solamente una experiencia que le vino mediante la revelación. Entonces, el Espíritu Santo es el medio que Dios utiliza para comunicar sus principios a los hombres. Principios que nadie puede conocer, ni por la filosofía, ni por la ciencia, ni por ningún otro medio humano. Y por tanto, yo no puedo saber ciertas cosas si Dios no me las revela. Por ejemplo, estamos en el siglo XXI, ¿no? ¿Y cuántos siglos han pasado desde que Dios creó el mundo y Adán y Eva y demás? Pues fíjate, se han pasado milenios. Y todavía hay gente que no cree en Dios. Y todavía hay gente que piensa que Dios es o no es, que tiene, que no tiene. Entonces, claro, yo me pregunto, pero bueno, todavía, yo a veces me enfado, con perdón, me digo, pero bueno, eso es como si mis hijos, después de haberse criado conmigo durante años, empiezan a decir, no, mi papá es amarillo, no, mi papá es alto, no, mi papá es bajo, pero bueno, no sabes cómo soy yo. No están las escrituras ahí que desde el principio nos han estado explicando por qué hay personas todavía que no creen en Dios y por qué hay personas que dicen que Dios no tiene un cuerpo, por qué siguen diciendo algunos que Dios es una fuerza. Entonces, ¿el resultado cuál es? Pues que todavía estamos en la prehistórica, en la prehistoria religiosa. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo es el que revela y no hacemos caso de lo que dice. Entonces, el Espíritu Santo es el origen de nuestro conocimiento espiritual, de nuestro conocimiento eterno, de nuestro conocimiento que tiene que ver con lo divino. Y si no hacemos caso al Espíritu Santo, nunca lo conoceremos. Y además, las cosas de Dios no solamente son para la mente, son también para el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no se trata de conocer, se trata de vivir. Se trata de aplicar, se trata de cambiar la vida. Porque cuánta gente sabe y no cumple. Entonces, el Espíritu Santo tiene la misión de comunicar principios y ayudarnos a que lo convirtamos en parte de nuestra vida y que cambiemos nuestra vida de una vez. Y eso no es posible solamente con una comunicación puramente intelectual. Entonces, eso de los exorcismos, eso es una cosa completamente ajena a la Iglesia. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con el exorcismo. El Espíritu Santo es el medio que Dios utiliza para comunicar sus principios, hacer que profundicen en nuestra vida y se conviertan en parte de nosotros. Interiorizar y convertirlo en parte de. Y sin el Espíritu Santo no es posible, porque no se trata de saber, se trata de ser. ¿No lo decía Hamlet? To be or not to be, that is the question. Lo dicho en español, ser o estar, he ahí el dilema. Demasiadas personas saben y muy pocas son.
El Espíritu Santo, en mi opinión, es el que nos ayuda a ser, llegar a ser, no a saber solamente, sino llegar a ser. No a actuar, sino a cambiar. Y ese es el poder del Espíritu. El exorcismo es otra cosa distinta. Y yo no sé mucho de exorcismos, afortunadamente. Faustino, ¿puedo añadir algo a lo que dijiste? Sí, señor, adelante. Vale, en la iglesia pues no se maneja el término como exorcismo, pero sí se maneja el término que Jesucristo utilizó en el Nuevo Testamento y es el poder que dio a sus apóstoles para expulsar espíritus inmundos, ¿no? Entonces, tal así como exorcismo no es, pero sí Jesucristo dio el poder y la autoridad a los apóstoles para poder expulsar a estos espíritus que de alguna forma se apropian del cuerpo de las personas cuando ellos lo permiten, ¿no? No podemos decir que es el exorcismo, sino es el poder que Dios da a los hombres mediante su fe y su sacerdocio para poder expulsar a estos espíritus inmundos, ¿no? Que lo han ejercido a Pedro, Pablo, que lo han ejercido en su ministerio terrenal, cuando estaban con el Salvador, y el Salvador mismo les dice, hombres de poca fe, ¿no? Cuando ellos intentan expulsar un espíritu y no lo logran hacer, sino Jesucristo les empieza a enseñar que es por medio de la fe y el ejercer este sacerdocio para poder hacerlo, ¿no? Eso no más. La verdad que la palabra exorcismo tiene una connotación que es ajena al espíritu de la Iglesia. Una cosa es que yo bendiga a una persona para fortalecerla, y otra cosa es que el exorcismo tiene todo un ceremonial diabólico que a mí no me convence. Por tanto, la palabra exorcismo tiene una connotación ajena al Evangelio restaurado. Y yo, gente con él, en la época de Jesucristo había una cosa muy rara, ¿no? Y los demonios, ¿qué tal? Yo todavía no he visto a nadie endemoniado a ese punto. Una persona que necesita una bendición para fortalecerse y tal. Bueno. En fin, me reconozco que no soy un experto ni en exorcismos, ni en diablos que entran y salen. Pero sí es cierto que existe sacerdocio, como tú bien has dicho, que de una manera pacífica, de una manera armoniosa, bendice a las personas y les ayuda a superar sus debilidades y problemas. Pero el exorcismo es una cosa con una connotación, en mi opinión, ajena a las bendiciones de salud y a las bendiciones del Espíritu. Pero bueno, eso habría que estudiarlo un poquito más y desarrollarlo si llegara al caso. En realidad es pura terminología, es puro nominalismo, es una manera de llamarlo, pero la palabra exorcismo a mí no me gusta. Es como, por ejemplo, una vez una persona estaba enferma, era católica, y le ofrecimos darle una bendición, y dijo, no, yo no me quiero morir, no me quiero morir. Pensaba que era la extrema unción. Entonces, claro, una cosa es una bendición de salud y otra cosa es una extrema unción. Una cosa es una bendición para ayudar a alguien que tiene problemas y otra cosa es un exorcismo. Por eso no es una cosa es la extrema unción y otra cosa es una bendición de salud. Una cosa es el exorcismo y otra cosa es una bendición del Espíritu y de sacerdocio. Son cosas completamente ajenas a la restauración. Por eso un católico tiene miedo cuando está enfermo, que le vas a bendecir, no, quiero la extrema unción, que no es una extrema unción, que es para que te cures, ¿no entiendes? Esa es la connotación de las palabras que confunden y dificultan la comunicación. Por eso la palabra exorcismo no entra en el Evangelio restaurado, en mi opinión. Gracias. Solo una cosa, Faustino, perdona, ¿eh? Sí. Es verdad que una de las que antes cuando has explicado sobre el tema del espíritu y tal, es verdad que la antropología ha intentado pues un poco diseñar o quizás disminusar lo que llegaría a ser un humano, ¿no? De todo este tiempo y demás. Es verdad que, por ejemplo, hay muchos libros que adoptan a una suerte, que algo cambió genéticamente para que nuestra parte cognitiva pues, pueda llegar a desarrollarse y pueda ver todo aquello. Evidentemente, yo soy de los que defienden que esta parte que ellos le llaman suerte o un cambio genético en lo cognitivo, pues simplemente es Dios, ¿no? Porque cuando Adán dejó de ser un ser divino y comenzó a ser humano dentro de aquí, ¿no? Entonces, y en el tema del exorcismo entiendo y comprendo que es verdad que se cambia muchas veces el vocablo y que evidentemente hay ciertas cosas que no se
que no se efectúan como se hacía anteaño, como dejaban claro las escrituras, y que ahora no se adoptan de aquella manera. Es verdad que también la televisión, por hablar de películas y demás historias, han demonizado, han dado esta imagen, y que la Santa Inquisición tampoco nos ayudó mucho en aquello. Pero es verdad que, por ejemplo, ha habido otros casos en el cual ha sido más, no tan una guerra perversa allí donde hay un frente y otro y que se están cada uno dándose a golpes, porque yo entiendo y comprendo que el Espíritu de Dios no es un espíritu de contención. Entonces no puede existir esta batalla de contención, ¿no? Hasta ese punto. Por ejemplo, yo cuando era obispo, una hermana de la iglesia dice que por las noches se le manifestaba un mal espíritu. Dice, yo estoy acostada y de repente una cara se me ponía delante y empezaba a hablar conmigo. Y la mujer lo contaba como si fuera normal, ¿no? Hablando con esa cara que se le aparecía por las noches. Entonces fuimos a su casa, bendijimos su hogar y esa cara ya nunca más se le apareció. Entonces esto es lo que estoy comentando, es decir, es una cosa muy, como tú bien dices, es decir, no tiene nada que ver con el exorcismo. Son bendiciones de salud, son oraciones del espíritu, son la utilización del poder del sacerdocio. Y si lo queremos llamar exorcismo, bueno, es que a mí la palabra exorcismo tiene una connotación que no me va. Y, bendecimos, oramos y el espíritu bendice, nos ayuda. Pero vamos, lo dejamos ahí como un asunto interesante para la investigación. Muchas gracias, Cris. ¿Hay un ángel apareció al final? Bueno, era Mary. Muy bien, ¿alguna cosa más? Porque ya para no quitaros mucho tiempo, tenemos tiempo. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Habían preguntado en el chat si el viernes iba a repetir esta clase. No se refería a este viernes, sino a la semana que viene. Es cuando se dividirá Eso es. la clase para los que prefieran el día de hoy o el viernes. Sí, porque será la misma clase, pero partida ya en dos. La semana que viene vamos a hablar de los relatos de la primera visión, que es el primer capítulo, y lo voy a enseñar el martes a las 7 y lo repito el viernes a las 7. Miquel, ¿estas clases se van a ir grabando? Sí, se está grabando la clase, se colgarán en OneDrive y se pasará el enlace para los que no hayan podido asistir, lo pondré en el grupo de WhatsApp. Ya he tomado nota de los que me habéis puesto el número de teléfono y la dirección de correo. Vamos a intentar pasar la asistencia de la mejor manera posible. Si hay alguna duda respecto a algún participante, pues por WhatsApp lo comentaremos y investigaremos a ver. Cristian ya me ha dejado claro, por suerte, gracias por aclarármelo. Había una T, que no sé quién es, y por favor puede poner el nombre en el chat. Otro que pone usuario, también os agradecería si podéis especificar quiénes sois, porque si no, no podemos adivinar quiénes sois. Y me da pena el perder esa participación. Entonces, eso, daros gracias a todos por haber estado. Impresiona mucho ver una clase de Zoom de 66 personas que hemos estado en total, ahora estamos 53. Pero de verdad que muchísimas gracias a todos por vuestra participación y esperamos continuar aprendiendo juntos en este curso de verano. Gracias, Miquel. Entonces vamos a pedir la última oración. Andrea Saavedra, ¿estás preparada para orar? Sí. Muy bien, entonces con la oración de Andrea nos despedimos. Leed la lección y venid preparados para el martes o para el viernes. Nuestro querido Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día de vida y la oportunidad que tuvimos de reunirnos en esta clase de instituto. Gracias por el maestro que tenemos y por su preparación y por esta oportunidad para seguir aprendiendo más acerca del Evangelio de Jesucristo y cómo aplicarlo a nuestras vidas y cómo bendecir también las de otros a nuestro alrededor. Oramos para saber cómo podemos prepararnos mejor día a día para seguir recibiendo estas enseñanzas y también para poder tener experiencias espirituales que nos ayuden a fortalecer nuestros testimonios. Oramos para que aquellos que no han podido asistir hoy puedan tener la oportunidad también de unirse a nosotros en otro momento y para que estas clases sigan ayudándonos a progresar
y a mejorar como discípulos de Cristo. Y lo decimos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Andrea. Gracias. Hasta la semana que viene.